Queremos darles la bienvenida a esta sesión sobre religión y la estabilidad social y damos una bienvenida especial a nuestros panelistas para el día de hoy. Tenemos primero al doctor Carlos Alvarado Coreza. Él es de Guatemala y es el rector de la Universidad de San Carlos. Y antes de esto sirvió como el secretario general de la misma universidad, la cual es la más vieja, entiendo, en Guatemala y uno de los primeros en América. También tenemos a Padre Ramón de la Cruz Valdera de la República Dominicana. Actualmente es el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él recibió un doctorado en teología de la Universidad de Friedrich en Alemania, ¿no? Y queremos darle la bienvenida también a Tomás Enríquez Carrera, que es de Chile. Él es el fundador de la Comunidad y Justicia, un ONG que se dedica a la promoción y protección de derechos humanos en Chile a través de los litigios y la legislación. Él recibió su licenciatura de la Universidad de Pontificia Universidad de Católica de Chile y un doctorado en estudios legales internacionales y derechos humanos de la Universidad de Georgetown. Para que sepan, me informan que podemos quizás ir hasta las 3 y 5, así que yo les voy a dar, para que estemos pendientes del tiempo, yo les voy a dar una noticia cuando tienen 5 minutos restantes y uno más cuando tienen 1 minuto restante, para que todos puedan tomar el tiempo. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las distinguidas autoridades de la universidad y a quienes nos han invitado, a los organizadores de este simposio. Quiero agradecer en nombre de la Universidad de San Carlos esa invitación para compartir con cada uno de ustedes, compañeras y compañeros honorables de los distintos países que estamos representando este día. Quiero primeramente hablarles sobre lo que es la Universidad de San Carlos brevemente, para que ustedes tengan claridad de lo que es y lo que significa una institución como la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública en Guatemala. Me acompaña, quiero presentar al secretario general de la universidad, al doctor Carlos Enrique Camey Rodas, que nos acompaña el día de hoy. Vamos a hacer una breve reseña institucional y luego vamos a entrar a las reflexiones sobre el tema que compartimos este día. La Universidad de San Carlos actualmente tiene 339 años. Fue fundada el 31 de enero de 1676. Es la única universidad pública de Guatemala, como lo indiqué, además de 14 universidades privadas que hay en nuestro país. Hay 15 universidades y la única es la Universidad de San Carlos como pública. En la Universidad de San Carlos se atiende el 58.6% del total de matrícula de la educación del país, que cuenta, como ya les indiqué, con esas 14 universidades. El 58.6% está en nuestra universidad. Imagínense la incidencia que la Universidad de San Carlos tiene en la República de Guatemala en el tema de educación superior. Atiende además el 80% del total de estudiantes del posgrado del país en maestrías y doctorados y tiene una cobertura en 20 de 22 departamentos de Guatemala. En nosotros 2 sí tenemos extensiones, pero no tenemos centros universitarios. La Constitución Política de la República de Guatemala le otorga 2 mandatos fundamentales a la Universidad de San Carlos que están plasmados en el artículo 82, en primer lugar, que le da la autonomía como personalidad jurídica
y en su carácter de única universidad estatal, y esto es muy importante, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal. Y el artículo 84 es la asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponde a una asignación, según la Constitución, del no menos del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios. Ya les vi la expresión a algunos de ustedes y quiero mencionarles que es una lucha constante cada año en el tema del presupuesto, porque no se otorga el 5%. Dice el 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, sin embargo, cada gobierno lo aplica de diferente manera. Comienzan a hacer una serie de descuentos, hasta unos gastos que son discrecionales del gobierno, y después de hacer todos los descuentos le aplican el 5%. Es una lucha que mantenemos, algunos gobiernos sí realmente han cumplido con esa situación. Tenemos más de 225,000 estudiantes inscritos en este año 2015. Tenemos 39 unidades académicas, de los cuales, como ya le indiqué, 20 son centros universitarios que generan desarrollo para toda la población en el interior del país. Tenemos 2 institutos tecnológicos de alto nivel, y esta es la oferta académica que tenemos en la universidad. Tenemos 106 licenciaturas, 47 profesorados, 51 carreras técnicas, 56 especialidades, 174 maestrías, y tenemos 16 doctorados para un total de 450 carreras. Esto es algo fundamental e importante, y por eso quería explicarles lo que es la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es la única, considero yo, no conozco otra universidad, salvo que ustedes me lo puedan manifestar, que tiene representación directa en los organismos más altos del Estado, en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, tenemos representación en la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo ente jurídico del país. Tenemos también el rector, su servidor participa en la elección como miembro de la Comisión de Postulación de los magistrados de la Corte Suprema y de los magistrados de cortes de apelaciones y salas. También tenemos una representación de 5 suplentes y 5 titulares. Tenemos una suplencia y una titularidad en el tema de la Junta Monetaria y en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También, que son las que, la Junta Monetaria es la que rige el sistema financiero económico del país. Y así les podría mencionar, tenemos más de 78 representaciones, muy importantes. O sea, la Universidad de San Carlos sí realmente tiene una incidencia importante y fundamental en nuestro país. Y es la única universidad que yo conozco que cuenta con iniciativa de ley. En Guatemala solo tienen 4 instituciones iniciativa de ley: el Congreso de la República, la Presidencia, que es el Ejecutivo, y el Tribunal Supremo Electoral. Además, la Universidad de San Carlos. Nosotros podemos generar iniciativas de ley, anteproyectos, y presentarlos directamente al Congreso de la República. Y por supuesto tenemos como única universidad pública un gran compromiso con la sociedad guatemalteca en generar proyección social a través de los ejercicios profesionales supervisados de nuestros estudiantes en todo el país. Y también tenemos, por ejemplo, aquí se menciona el Laboratorio de Producción de Medicamentos, la Universidad de San Carlos, a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, tiene una escuela en la cual se producen medicamentos que son usados, como por ejemplo un suero de hidratación oral, que es usado en todos los hospitales del país. Y así otros importantes aspectos que la universidad contribuye con la población guatemalteca a un costo muy bajo, muy bajo. El suero, por ejemplo, en una farmacia se encuentra a 12 quetzales, $1 y pico, nosotros lo damos a 3 quetzales. Bien, vamos a entrar un poquito a hacer algunas reflexiones en cuanto al tema del día de hoy. Quiero comenzar diciendo que la historia de un país
de una familia o de una agrupación social está llena de controversias que se originan por diversas razones o afectos. Esto ha hecho al ser humano que se preocupe por encontrar las formas de convivencia, a la fe de perpetuarse como especie, ganándole así al pulso a la violencia como una forma de acabar la vida. ¿Está la humanidad en crisis? Sin duda. El ser humano, producto y productor de cultura, a pesar del desarrollo del conocimiento, la reducción de las barreras de comunicación y la derrota a las amenazas de supervivencia, y producto del dominio y anticipación de múltiples vulnerabilidades sociales ante fenómenos naturales, experimenta grandes desafíos en materia de convivencia social. El individualismo y el materialismo que subsiste y se agudiza a partir de la conexión del individuo a la nube, la Internet, que lo abstrae del contexto inmediato, pero lo vincula con un inmenso universo de datos e información que no necesariamente se convierte en conocimiento en manos de los usuarios, está llevando a la relativización y puesta en duda de las estructuras axiológicas de las sociedades en particular, así como de las prácticas ancestrales de relacionamiento social. Los principios, los valores, la moral y la ética, hasta llegar a los marcos normativos legales nacionales e internacionales, son productos sociales, hijos de cada época, de las relaciones humanas imperantes, de los acuerdos políticos e inclusive de las formas de organización social dirigidas a satisfacer las necesidades humanas. La humanidad ha redefinido las religiones, las leyes y los imaginarios, los sistemas políticos y los modelos económicos a lo largo de su paso por el planeta Tierra. No obstante, en cada periodo de desarrollo humano, el reconocimiento de lo divino y las normas que dicta la fe han orientado la conducta humana no solo para garantizar su subsistencia, sino para buscar modelos de convivencia cada vez más civilizados. Hoy en día, el mercado también ha llegado a las expresiones de fe sin ánimo de discriminación. La evidencia empírica también es algo importante que muestra la proliferación de prácticas religiosas que van desde ramificaciones de la Iglesia Católica hasta el estallido de sectas que han cobrado la vida de creyentes de dogmas religiosos. En el actual momento de la humanidad en la que inclusive algunas prácticas religiosas promueven el individualismo, el hedonismo, provocan la ruptura del lazo social, inclusive en materia de caridad cristiana. Las sociedades contemporáneas sobreviven a partir de actitud de sálvese quien pueda, abandonando la solidaridad y promoviendo la supervivencia individual a costa, si es necesario, del sacrificio del prójimo. El abandono a los niños y los ancianos bajo la excusa de la productividad entorpece los procesos y formación de valores de las sociedades cosmopolitas. Se sustituye un régimen axiológico por otro u otros que garanticen la producción de lo material sobre lo social y lo más complicado de todo ello, hasta sobre la dignidad humana. La fe como anhelo de trascendencia establece normas que coadyuven a la armonía social. De ser transgredidos ponen en riesgo la salvación individual y de la comunidad más próxima, la familia. La religión como práctica de fe orienta la conducta humana a la comunión de los individuos que en convivencia pacífica procuren la salvación colectiva. Las religiones, lejos de dividirnos como especie humana, debieran orientarnos a encontrar canales de comunicación respecto a las otras formas de entender el mundo, su origen, su desarrollo, su transformación. No obstante, la pérdida del valor social de la tolerancia ha llevado a la humanidad a encontrar en las religiones una excusa más para la división, la confrontación y el odio que justifica inclusive hacer la guerra por las creencias del prójimo.
En el país del que procedo, el choque de culturas producto del descubrimiento, conquista y colonización llevó a un choque de culturas y religiones. La tradición politeísta de los pueblos prehispanos asentados en los territorios en Guatemala, allá por el siglo XV, chocó frontalmente con la religión católica que se utilizó como instrumento de dominación de los pueblos conquistados. La experiencia de los diálogos interreligiosos en Guatemala facilita que exista el Consejo Ecuménico, que promueve el encuentro de las múltiples expresiones religiosas que se practican en el país. Ese Consejo Ecuménico es algo muy importante en la actualidad. Otro ejemplo importante que quiero yo platicarles esta tarde es de un trabajo que se hace interreligioso y lo constituye el Grupo de los Cuatro. No sé si han escuchado el Grupo de los Cuatro, o G4 como se conoce en Guatemala. Este es un espacio de encuentro donde está la academia, los derechos humanos y las iglesias predominantes en el país. Está integrado por el rector de la Universidad de San Carlos, el procurador de los derechos humanos, el presidente de la Alianza Evangélica y el arzobispo metropolitano. Y desde el año 2006 ha venido jugando un papel determinante en el acontecer nacional, constituyéndose en este momento en la voz casi profética que alerta a las autoridades estatales y a los sectores estratégicos del país sobre las principales problemáticas nacionales que afectan la paz social y ese adecuado desarrollo de las personas y, por supuesto, de su dignidad. Desde la mediación de la Universidad de San Carlos, en este avance importante que ha habido en la sociedad guatemalteca con la participación del G4, en noviembre del año pasado el G4 se pronunció, del año 2014 se pronunció, luego de un análisis, una investigación, y les quiero manifestar que todo lo que se manifestó en ese documento del noviembre del 2014 se hizo realidad a partir del 16 de abril del 2015 en adelante. Esas manifestaciones que ustedes ya conocen realmente, que han sido muy importantes en nuestro país y que acabó con el expresidente y la expresidenta que están en funciones actualmente en la cárcel. Me hubiera gustado platicar mucho más, pero sí voy a hablar algo muy importante para terminar ya por los tiempos de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. El G4 ha sido el ente que realmente tiene credibilidad, esperanza en Guatemala. Hay mucha confianza en el G4. Repito, es una instancia que se creó, formada por las 4 instituciones que mencionó. Pero la Universidad de San Carlos, a través de que no habían sido escuchado el clamor popular y la crisis, viene y conforme a la Constitución que le indica que aporta y dé solución a los problemas nacionales en Guatemala, convoca a la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Nosotros creímos que iban a asistir algunas organizaciones a esta convocatoria. Les quiero contar que hoy está integrada por 229 organizaciones. Estas organizaciones, ahí se dice, es de instancia civil multisectorial, que es incluyente, apartidista y legítimamente representativa de las universidades, colegios profesionales, centros de investigación, iglesias, pueblos indígenas, organizaciones gremiales, sector privado organizado, cooperativas, organizaciones estudiantiles, sindicales, de mujeres, de jóvenes, campesinos organizados, organizaciones ambientales, foros sociales, en fin, 229 organizaciones tenemos dirigidas por la Universidad de San Carlos actualmente. Realmente es un foro muy importante, fundamental, en que hay mucha credibilidad y mucha esperanza en lo que se está haciendo. Aquí se discuten reformas importantes a las diferentes leyes, sobre todo, ustedes saben que estamos en un proceso electoral que el 25 de octubre próximo tenemos la segunda vuelta entre 2 candidatos y hemos trabajado mucho en la reforma de la ley electoral y de partidos políticos que el Congreso de la República no ha atendido. Pero sin embargo, antes de venir nos presentamos nuevamente nuestras peticiones a la ley electoral de partidos políticos y voy a mencionar 4 o 5 aspectos que son fundamentales en esos cambios.
Uno, no al transfugismo. Si es electo un partido político, tiene que terminar sus 4 años el diputado o el alcalde en ese partido, o renunciar. Una reelección acotada que lo permite la Constitución, pero una reelección máxima de 4 años más. Y el tema del financiamiento de los partidos políticos. En Guatemala, lamentablemente, ustedes saben que hay mucho movimiento financiero entre los partidos políticos y de dudosa procedencia. Entonces estamos metiendo una ley en la cual haya un límite para el financiamiento de los partidos políticos y sea por igual para comités y para partidos políticos. Y otro tema, que hay una controversia sobre todo con los medios de comunicación, es el tema del tiempo, que se le dé en forma equitativa a todas las agrupaciones políticas para que puedan participar. Y el último tema es el tema de que participen, sobre todo que haya equidad en la participación de los partidos políticos y comités, el tema de la mujer, hombre-mujer, el tema de la participación de los jóvenes, el 70% de la población en Guatemala son jóvenes, por eso me agradó mucho la participación de los de congresistas de aquí, de diputados de Costa Rica, que son jóvenes. Realmente el joven ha sido fundamental en esta lucha en Guatemala y ha tenido una participación con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Estamos proponiendo en la ley electoral de partidos políticos que haya también un porcentaje de participación importante en los jóvenes. Así que esta Plataforma Nacional para la Reforma del Estado va a continuar después de la ley electoral y de partidos políticos. Vamos a proponer otros cambios como la ley de contrataciones del Estado, que ya la tenemos afinada y la vamos a presentar. Temas como la ley del servicio civil y otros temas que son fundamentales para que realmente primero haya un cambio de la clase política que es fundamental en nuestro país. Creo que ustedes saben todo lo que está ocurriendo, pero además también estamos pensando en trabajar por un país más justo, un país digno y un país mejor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero agradecer en primer lugar al señor Kimball y al señor Rafael Gutiérrez, quienes me hicieron llegar la invitación de esta universidad para participar en este simposio tan importante. Les prometo que les doy permiso primero a que puedan dormir durante estos 10 minutos y les prometo despertarlo cuando termine. Yo quiero hablar un poco sobre la relación Iglesia y Estado en la República Dominicana y cómo nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, atendiendo la solicitud de la Iglesia, ha participado en la resolución de conflictos en nuestro país. Escuchando las diferentes exposiciones de nuestros hermanos latinoamericanos sobre las constituciones de cada país, podemos darnos cuenta que todas ellas, salvo algunas excepciones, mencionan el hecho de la catolicidad, el reconocimiento de la Iglesia Católica y luego el respeto a lo que es la expresión religiosa de cada pueblo. Para poder entender esto y específicamente el caso de la República Dominicana, sin duda alguna tenemos que remontarnos a nuestros colonizadores en el 1492, lo que significó históricamente y desde el punto de vista de la antropología y de la sociología religiosa, de la cual quiero basarme para argumentar, lo que significó este encuentro entre nuestros indígenas y el mundo europeo. Se abrió totalmente una nueva visión del mundo.
nosotros como Latinoamérica dimos una nueva visión al mundo antiguo de que existían otras personas y que existían otros continentes. Otro punto importante es el momento en que llegan aquí los colonizadores españoles guiados por un italiano. Y es la expulsión de los últimos musulmanes y judíos de España. En enero de 1492 se celebra esa batalla de expulsión. Por lo tanto, quienes llegan a nuestro país, República Dominicana, en el primer encuentro, están marcados por la época pasada de la cristiandad. Es más, Cristóbal Colón, cuando llega, en su nombramiento por los reyes católicos, se le denominaba vicario del Papa para llegar a nuestras tierras. Es decir, él llega también, además de representar la corona, llega como un representante de la iglesia. El proceso de la nueva evangelización se inicia ya en el segundo viaje de Colón, marcado por clérigos bien formados. Es una ventaja que tenemos en América Latina, sobre todo en las islas del Caribe. Los clérigos llegados allí eran personas académicos que trataron de ir enseñando lo que ellos aprendieron en la universidad. Muchos de ellos incluso profesores, grandes profesores. La cruz llega con Colón, llega con ella y por lo tanto llega también el cristianismo. En ese proceso de evangelización de los indios se da la aceptación del cristianismo de dos maneras, o voluntaria o de manera obligatoria. Yo aceptaba de manera libre ser cristiano, de lo contrario se me obligaba. Los indios eran obligados a asistir a misa y a la catequesis. Sabemos por la historia que 40 años después de llegado Colón a República Dominicana, aquella vez la española, solamente quedaban unos 600 aborígenes. Y se calcula, todavía hay muchos datos dudosos, de que en el 1492 existían entre 2 a 3 millones de aborígenes. Y en 40 años quedaban solo 600. En esta misión de evangelización surgen las universidades. En el 1538 se funda la Universidad Santo Tomás de Aquino por los padres dominicos. Esa tradición ha seguido. Hoy en día en República Dominicana existen 7 universidades católicas, 2 de denominaciones evangélicas y 3 que son laicas, pero que dentro de sus aulas permiten la práctica religiosa, incluso tienen capillas algunas de ellas. ¿Qué marca también que el pueblo dominicano ha mantenido esa estrecha relación entre iglesia y Estado? La defensa de la vida. Esos primeros evangelizadores se pusieron a favor de la vida. Si bien 40 años después se dio ese exterminio, con el sermón de Fray Antón de Montesinos, en el 4º domingo de Adviento de 1511, se abre una nueva etapa en la historia de esa relación, con su discurso Ego vox clamanti in deserto. Es la voz de Dios, soy la voz de Dios que aclama en el desierto. Este sermón de Montesinos dio paso a la aprobación de las leyes de Burgos, donde los aborígenes son considerados seres racionales y es la gestación de las leyes universales de los derechos humanos. Otro aspecto importante es lo sucedido con la raza negra y el sincretismo que se da con Bartolomé de las Casas, que para evitar que indios siguieran muriendo, trae africanos, sobre todo del Congo. Ellos son obligados también a la fe. Y surge un sincretismo, ¿de qué manera? Bueno, era cuestión de sobrevivir. Los africanos tenían en sus casas las imágenes católicas
Cuando venía un misionero, inmediatamente la colgaban. Cuando se iba, colgaban entonces la de los dioses de ellos. Y eso llevó a un sincretismo que hasta el día de hoy se mantiene. En el proceso de independencia también el catolicismo está presente con la participación activa de los cristianos, de tal manera que los símbolos patrios de la República Dominicana están marcados por la religiosidad que ayer mi hermano magistrado Mariano Germán lo hablaba en su conferencia. El escudo con Dios, patria y libertad, la bandera en forma de cruz, con la Biblia en el centro, con el Evangelio de San Juan, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Doy un salto histórico para irme a lo que es el concordato de 1954, firmado entre la Santa Sede y el dictador Rafael Leónidas Trujillo, porque es un caso que hasta el día de hoy está en discusión cuando se habla de la relación Iglesia y Estado. En el artículo primero se dice: la religión católica apostólica romana sigue siendo la de la nación dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico. En esta dictadura, la Iglesia asume su papel como factor estabilizador social y mantener el statu quo de la sociedad. Sin embargo, ya al final de su gobierno, en 1961, empieza una tensión entre Iglesia y Estado, de manera que un obispo protesta contra la dictadura, se quema la iglesia y 6 meses después el dictador cae. A partir de ahí se desarrolla en la República Dominicana la creencia de que el gobierno que se oponga a la iglesia cae. ¿Cómo ha cooperado o colaboramos nosotros con esa estabilidad? Una relación de respeto y reconocimiento mutuo, la activa participación en la educación, la activa participación en los diferentes centros de salud, y la iglesia es mediadora en los conflictos sociales que se hace a través del Centro de Resolución de Conflictos ubicado en nuestra universidad. La Universidad Pontificia es la que lleva el liderazgo cuando se presenta un conflicto, sobre todo de orden político. Y hemos evitado grandes conflictos gracias a este Centro de Resolución de Conflictos. También en la sede de la universidad funciona el Consejo Económico Social de la República Dominicana, donde un sacerdote preside este consejo y es el que sirve para aconsejar, como su nombre lo dice, al gobierno en asuntos económicos. E incluso ese sacerdote es el único en el país que tiene una designación del gobierno para este cargo. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro, las amenazas? El creciente secularismo, que ya se me han mencionado, voces que piden separación entre iglesia y Estado, un Estado laicista, tendencias de sacar todo lo religioso del espacio público. ¿Cuáles son las oportunidades? Mayor conciencia de la vida cristiana, mayor sentido de lo ecuménico, la organización de las iglesias cristianas no católicas, gracias a la nueva Constitución del 2010, donde se le da participación y se le llama a regular su estado frente a lo que son los organismos estatales del país, sobre todo en lo que es lo relacionado con el matrimonio, que tiene valor tanto civil como eclesiástico. Hasta el 2010, los matrimonios celebrados en las iglesias cristianas no católicas no tenían validez al mismo tiempo como en la católica. La participación de los cristianos en los medios de comunicación cada vez más activa y la apertura de los jóvenes al fenómeno religioso, lo cual hace que el Estado tome en cuenta a todas las iglesias para poder seguir trabajando por la estabilidad del país. Muchas gracias.
Okay. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Brigham Young por su invitación. Me pidieron que el día de hoy hiciera referencia acerca del rol de las organizaciones no gubernamentales y la forma en que ellas pueden asegurar y preservar la libertad religiosa en el continente americano. Y déjeme partir diciendo que mi experiencia es fundamentalmente como un abogado litigante y no como un académico, que es la razón por la cual mis comentarios tienen que ser tomados también en esa perspectiva. Son los comentarios de alguien que se ha dedicado profesionalmente, en la medida de lo que ha podido, a tratar de preservar la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos de los padres a educar a sus hijos dentro de mi propio país. Asimismo, también mi experiencia viene de la litigación en Chile y por lo mismo muchos de mis ejemplos tienen que ver con mi país, pero tal vez se aplican de igual forma al resto de los países americanos. Estuve tentado de cambiar muchas veces esta presentación antes de darla, especialmente escuchando las muy buenas presentaciones que se han dado incluso en esta misma sala. Y me quedaron dando vuelta las palabras del doctor Jáuregui antes de este panel, que señalaba que en América tenemos una tradición de estados fuertes y sociedades débiles. Y me parece que esa es una síntesis muy acertada acerca de la situación que en general vivimos en América Latina, en que nuestros estados suelen ser extremadamente poderosos y la sociedad civil por lo general tiene poca participación en la defensa de sus propios derechos y libertades. Ahora, como preámbulo, la primera pregunta que cabe es ¿a qué me refiero cuando hablo de libertad religiosa? Creo que las exposiciones que hemos escuchado en estos 2 días dan testimonio de que en general no hay discusión sobre el hecho de que la libertad religiosa exige, en primer lugar, que el Estado no nos exija cambiar lo que creemos o nos imponga una creencia determinada. Y eso claramente es el mínimo, es el desde el cual tenemos que partir. Sin embargo, por otra parte, también, dado que en América esa situación se encuentra generalmente resuelta, y creo que podemos decir con tranquilidad de que no hay ningún estado en el continente en que eso sea verdaderamente un tema, al mismo tiempo eso genera una falsa confianza y nos confiamos creyendo de que con eso se ve asegurada la libertad religiosa, cuando en realidad esta va mucho más allá de eso. Pero sin embargo, cuando vamos un paso más allá y preguntamos, bueno, ¿cuál es el siguiente requerimiento que nos plantea la libertad religiosa de cada persona?, no tenemos acuerdo acerca de cuál es el poder que tiene la afirmación de ese derecho. Y específicamente me refiero a las situaciones en las cuales el Estado trata de limitar o imponer la conducta de las personas a las cuales está llamado a servir, y específicamente con respecto a situaciones en las cuales el creyente se ve obligado a violar su conciencia por la imposición que genera el Estado. Hemos tenido exposiciones en este mismo simposio, como la del comisionado Wilson en Australia, en que claramente no tenemos un acuerdo acerca de cuál es el verdadero o apropiado equilibrio entre el ejercicio, por ejemplo, de la no discriminación y respecto de la libertad religiosa. Y eso es claramente, al menos a mi juicio, el conflicto más grande que está hoy día creciendo en América Latina, o al menos es el caso respecto de mi país. Y especialmente porque una parte considerable de la sociedad que por lo general no entiende o nunca se ha visto en necesidad de ejercer positivamente la libertad religiosa porque siempre la ha tenido, simplemente descarta cualquier pretensión de afirmarla y si es que eso llegara a significar, por ejemplo, vencer ante un reclamo de no discriminación. No puede ser, nos dicen, que la libertad religiosa prime cuando existe vulneración respecto de los derechos de otros, a lo cual yo obviamente me pregunto, ¿y cómo es que eso no es un perjuicio al mismo tiempo? Ahora bien, los problemas que se presentan en general, y creo que lo hemos repetido a lo largo de distintos paneles, tienen que ver con, primero y por sobre todo, las objeciones de conciencia a ciertas prácticas y cuestiones morales con las cuales obviamente el creyente no está de acuerdo, partiendo, por ejemplo, con la cooperación material y moral con el mar, en ciertos casos como lo son el aborto, o con situaciones de conducta sexual como serían, por ejemplo, el adulterio o las relaciones entre personas del mismo sexo. Lo mismo sucede también, por ejemplo, con respecto del derecho de los padres a la educación de sus hijos, que si bien es un derecho distinto y separado a la libertad religiosa, se encuentra intrínsecamente vinculado de todas formas y que ambos tienen que ser protegidos en igual forma si es que se pretende el ejercicio y disfrute de los dos. Por otra parte, ese mismo derecho de los padres a la educación de sus hijos hoy día se ve amenazado específicamente o en algunos de sus aspectos con respecto de las clases de educación sexual, que es un fenómeno que vemos en, yo diría, prácticamente todos los países americanos, en que ya no solamente es enseñanza respecto, por ejemplo, a la educación sexual, sino que derechamente existe un intento de introducir la teoría de género, la
como se dice, género fluido, identidades de género y expresiones de género. O, y tal vez esta es la más grave, y me alegro mucho de encontrar con que existen personeros de gobierno, de Congreso acá, la posibilidad de que se criminalice la enseñanza de la doctrina religiosa como una forma de discurso de odio. Y eso, que tal vez hace muchos años parecía muy lejano en América Latina, hoy día es una amenaza presente, especialmente por la Convención Interamericana en contra de la discriminación y la intolerancia, que fue adoptada por la Organización de Estados Americanos en el 2013 y que felizmente aún no ha sido ratificada, pero hoy existe como un peligro para nuestras libertades en América Latina. ¿De dónde vienen estos problemas, estas dificultades? Fundamentalmente de los gobiernos locales, gobiernos nacionales, los congresos y, yo diría, la amenaza tal vez más grande, pero que en algún momento fue una gran defensora de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque uno puede darse cuenta cómo se ha movido a lo largo del tiempo desde una primera fase muy protectora de los derechos humanos y que hizo mucho bien en nuestro continente americano en el contexto de gobiernos militares y violación a los derechos humanos, a una segunda fase hoy día que podríamos llamar como ideológica, en la cual existe un avance por tratar de imponer conceptos absolutos de la no discriminación que no permiten ningún tipo de uso racional o justificado de distinciones, así como también por el empuje del aborto y la negación de la libertad de conciencia o la no definición respecto de la familia, todo lo cual ha salido de los precedentes de la Corte Interamericana en los últimos tiempos. De hecho, es bien notable que uno considere de que, basándose en un instrumento de derechos humanos como es la Convención Americana, que es pro vida, que tiene protecciones a la familia y que además tiene protecciones de la libertad de conciencia, la Corte Interamericana, por ejemplo, tiene un solo caso en que alguna vez se ha referido a la libertad religiosa, y aún así fue solamente para decir por qué no aplicaba en ese caso en particular. Luego nos encontramos en un escenario en que dentro de sus precedentes tampoco encontramos mucho consuelo o precedentes pensando en tratar de proteger la libertad religiosa hacia el futuro. Mi misión declarada, trabajando desde una organización no gubernamental, es intentar preservar una versión robusta respecto de los procesos que hoy día van ocurriendo en nuestros respectivos países. Cambios sociales, y creo que alguien más lo ha mencionado también en este panel, no ocurren por una fuerza invisible de la historia que se mueve mecánicamente, sino que son producto de la agencia humana. Todos los cambios legislativos que hemos visto, todos los precedentes judiciales que se han alcanzado, han sido gatillados o catalizados porque ha existido alguna fuerza humana que ha intentado moverlos. Y en general eso se ha dado a partir de, en mi experiencia, organizaciones no gubernamentales que intentan generar esos cambios. Han sido empujados en nuestros propios países por grupos de interés y por grupos de activistas que, conforme a su propia misión, por supuesto, empujan estos intereses y no necesariamente buscan tratar de conciliarlos con otros intereses o derechos como la libertad religiosa. Por lo mismo, entonces, es necesario que tomemos conciencia de cómo estos cambios están ocurriendo y en la medida que tomamos conciencia también podemos generar un diagnóstico de cómo prevenir futuros resultados adversos. Existe además, como ya había mencionado, la situación respecto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que genera precedentes, y yo diría que hay dos en particular que llaman la atención, y son el caso Artavia, de nuestros amigos de Costa Rica, así como el caso Atala, que afectó directamente al Estado de Chile, pero que al mismo tiempo se han ido esparciendo a lo largo de América a través de fenómenos de polinización cruzada, en la cual grupos de interés y grupos activistas toman estos precedentes y los llevan después a sus propios congresos o bien a sus propios tribunales, y fundándose en los precedentes de la Corte Interamericana, tratan de imponer estas decisiones como si fueran verdaderamente parte de los derechos humanos, cosa que yo obviamente cuestiono y no comparto. Así sucede también, por ejemplo, con la Convención en contra de la discriminación y la intolerancia, a la cual nuevamente espero referirme, pero si no fuera el caso, aceptaré encantado preguntas. El segundo paso, obviamente, es la acción. Es necesario que emulemos estas organizaciones. He tenido conversaciones con muchos aquí durante el simposio que se han referido acerca de cómo la sociedad civil se ha movilizado no a favor de la familia o del derecho a la vida o en particular respecto a la libertad religiosa, sino que en contra de la misma. A lo cual mi respuesta obviamente es, bueno, tenemos que copiar precisamente eso.
Yo creo que los grupos que en general conciben o les pretenden tratar de limitar la libertad religiosa a que simplemente se permita a las personas rezar dentro de sus templos y en sus casas, pero hasta ahí simplemente, han obrado con un plan, con organización, coordinación y dedicación, yo diría, profesional respecto de poder empujar estas agendas. Finalmente, el contenido de la libertad religiosa, más allá de lo que diga la Convención Americana o las constituciones de nuestros países, se va formando en la cultura jurídica y en la cultura popular a partir de la forma en que la ejercemos y la forma en que la presentamos públicamente. Si desde nuestra perspectiva no existe un esfuerzo por tratar de definirla ante tribunales o por tratar de definirla en el Congreso o en los medios de comunicación, entonces por cierto que estamos dejando la cancha libre, por así decir, para que sea definida por otros que tienen otros intereses distintos. Específicamente en términos de la acción, primero y por sobre todo, es necesario hacernos cargo de lo que ha sucedido con respecto del sistema interamericano, y para eso creo que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales es fundamental. Si esas organizaciones no existen, pues debiéramos crearlas, y esa es tal vez la conclusión más relevante respecto de lo que trato de decir. Es hora de que nosotros, los interesados en promover la libertad religiosa, saquemos músculo, por así decir, y si es que esas organizaciones no existen, bueno, creémoslas, busquemos cuáles son esas instancias en las cuales podemos poner gente dedicada a precisamente enfrentarnos en el campo de batalla, si se quiere, ya sea esto un tribunal o en la legislatura o en el mismo gobierno, con argumentos, porque los tenemos, pero simplemente no sirven de nada si es que no somos capaces de llevarlos a la práctica concreta. Creo, por otra parte, me encuentro aquí junto a dos rectores de universidades y considero que también el trabajo de la universidad en este sentido es fundamental. Pienso muchas veces en lo que sucede acá en Estados Unidos, en que universidades generan clínicas que están dedicadas a la defensa y promoción de la libertad religiosa o tal vez respecto de la libertad de expresión y traducen esa misión y dedicación a participar activamente en casos que se encuentran ante tribunales de justicia tratando de promover una visión robusta respecto de estas libertades. Por lo mismo, y es que pensando en mi propio país, veo que tenemos un déficit fundamental porque en las universidades con las cuales yo he tenido contacto eso simplemente no es un tema y creo que es algo que, por ejemplo, podríamos trabajar y que sería un aporte importante de la sociedad civil tratando de defender verdaderamente las libertades. En segundo lugar, es indispensable que exista un empuje común de parte de todos los estados americanos a fin de fortalecer la libertad religiosa. ¿Y por qué lo digo? Porque si a nivel de los estados nosotros no intentamos fortalecer en la concepción común o la concepción jurídica que tenemos de la libertad religiosa, estamos dejando la puerta abierta, como ya había dicho, a que sea definida en otros términos. Hoy día la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya mencionaba, no ha tocado la libertad religiosa propiamente tal, pero creo que hay antecedentes suficientes para vislumbrar de que en un futuro cercano va a existir o van a darse casos en que se va a plantear un conflicto entre libertad religiosa y no discriminación, por ejemplo. Y ante ese escenario, la Corte tiene una nutrida jurisprudencia en materia de no discriminación, que es muy absolutista, que no permite ningún tipo de distinción justificada, pero no hay nada con respecto a la libertad religiosa. Y si es que los Estados no estamos dando insumos acerca de cómo nosotros mismos interpretamos y aplicamos la Convención Americana, entonces no hay nada que pueda limitar el poder de la Corte a la hora de fallar. Y creo que los que nos hemos visto afectados por sus precedentes sabemos lo que eso puede llegar a significar. Finalmente, y como les había mencionado, creo que una de las amenazas más importantes hoy día a la libertad religiosa en nuestro continente tiene que ver con la Convención en contra de la Discriminación e Intolerancia, fundamentalmente porque por muy bien intencionada que se encuentre este instrumento, en la práctica lo que hace o lo que genera es crear un nuevo derecho humano que no ha existido hasta este momento y que le otorga a cada persona la posibilidad de ser protegida por parte del Estado en contra de cualquier acto o manifestación de intolerancia. La intolerancia definida en términos tan amplios, tan extensos, que permitirían incluso poder suprimir cualquier tipo de opinión disidente y obviamente, y nosotros especialmente en América sabemos que ese tipo de instrumentos en manos de un Estado que está abierto al abuso, se prestan precisamente para abuso. Creo que tenemos que ser especialmente vigilantes con respecto de eso. Si hay algo que se pueden llevar de mi breve disertación, espero que sea precisamente eso, tomar conciencia de estas amenazas que existen, especialmente esta Convención en contra de la Discriminación e Intolerancia, tomar conciencia de su existencia, estudiarla, analizarla y finalmente oponerse prácticamente en contra, ya sea desde el Congreso o bien en los tribunales, hablando con sus propios gobiernos, pero si no somos nosotros mismos desde la sociedad civil los que actuamos, finalmente nadie actuará por nosotros. Muchas gracias. Bueno,
para poder llegar a la sesión final no vamos a tener tiempo para preguntas, pero quiero agradecer a los panelistas por las presentaciones muy buenas y edificantes. Por favor, expresemos una vez más nuestra gratitud.